Bienvenidos. En esta sesión vamos a hacer una breve introducción a lo que es el Command Line Interface de los dispositivos de Cisco, específicamente el Command Line Interface del iOS, que es el sistema operativo que utilizan los dispositivos de Cisco. iOS significa Internet Operating System. Ok, el iOS, a diferencia de otros sistemas operativos, maneja lo que son modos de configuración. Por default, cuando uno ingresa a la interfaz de comandos, uno se encuentra en lo que se llama el modo de ejecución limitado, ¿sí? O no privilegiado. Luego, obviamente vía comandos, nosotros podemos cambiar a lo que es el modo de ejecución privilegiada. Obviamente, en modo privilegiado tenemos acceso a otros comandos privilegiados, valga la aclaración. Ok, entonces en este diagrama, pues, lo que aparece aquí en morado es el modo de ejecución limitado, ¿sí? Que es el que tenemos acceso inmediatamente, nos lo guiamos al dispositivo. Una vez estando aquí, pues podemos cambiar a modo privilegiado usando el comando enable, ¿sí? Obviamente por cuestiones de seguridad uno puede asignar un password, ¿sí? a este modo. Entonces, así pasamos a lo que es el cuadro rojo, ¿sí? Estando en modo privilegiado, yo puedo cambiar a lo que se llama el modo de configuración global, ¿sí? Y como su nombre lo dice, puedo hacer algunas configuraciones globales. De hecho, vamos a hacer un par de ejemplitos luego. Dentro del modo de configuración global, es decir, yo puedo cambiar el modo de configuración específica. Es decir, puedo cambiar a modo de configuración de una interfaz, por ejemplo, una interfaz Fast Ethernet, ¿sí? Puedo cambiar a modo de configuración de la línea de consola. Vamos a hacer también un par de ejemplitos en un momento. ¿Ok? Ok, entonces otra cosa importante es que en cada uno de los modos de ejecución eh, vamos a tener o el indicador del equipo, ¿sí? Lo va a hacer diferente. Por ejemplo, en modo de ejecución limitado, ¿sí? Al final del indicador de comandos aparece un signo de mayor que. Lo primero que aparece aquí, que dice router, en realidad es el nombre del equipo, ¿sí? Lo cual también es, o sea, se puede cambiar. Eh, Cuando cambiamos a modo, bueno, de ejecución privilegiado, el último carácter cambia a un signo de número, ¿sí? Esa es una buena forma de darnos cuenta o de saber en qué modo de ejecución estamos, ¿sí? Luego pasamos a modo de configuración global, ¿sí? El último carácter sigue siendo el signo de número, pero aparece la palabra config, ¿sí? Y cuando cambiamos a modo de configuración específico, ya sea de una interfaz, va a decir config- y lo que estamos configurando, por ejemplo, si es una interfaz, va a decir config-if. Si es la línea de consola, ¿sí? Va a decir configure-line. Ok, otro aspecto importante son los archivos de configuración. Un router, en términos simples, es básicamente una computadora, ¿sí? Como toda computadora tiene memoria RAM y en el caso del router no tiene un disco duro, sino que básicamente tiene una memoria que se conoce como NVRAM, ¿sí? Recuerden que la memoria RAM es volátil, ¿sí? NVRAM significa non-volatile RAM, o sea, memoria RAM persistente, podríamos decir. Entonces, cuando el router inicia, ¿sí? Busca en la NVRAM un archivo que se llama Startup Configuration. Básicamente este archivo, bueno, tiene las configuraciones iniciales, ruta, la tabla de enrutamiento estática, eh, direcciones IP de las tarjetas, etcétera, ¿sí? Entonces, el router lo lee de la NVRAM y lo carga a la memoria RAM, ¿sí? Una vez en memoria RAM se convierte en el running configuration. Todas las configuraciones que usemos nosotros vía comando se hacen directamente al running configuration, es decir, quedan en la memoria RAM. Eso significa que si nosotros apagamos el router, ¿sí? Y no pasamos los datos de la memoria RAM, ¿sí? A la NVRAM, se van a perder, ¿sí? Obviamente hay comandos para decirle cómo pasar los datos de la RAM a la NVRAM, ¿ok?
Ok, la estructura básica de un comando de iOS. En realidad esto se parece a cualquier otro sistema operativo que tenga interfaz de comandos, como puede ser Linux, puede ser Windows, ¿sí? Sí, lo primero que aparece aquí en rojo es lo que se llama el indicador. De hecho, con este signo de mayor que al final, sabemos que estamos en modo de ejecución limitado, o sea, no privilegiado, ¿sí? Y lo que viene de aquí en adelante es el comando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso el comando es pin. Luego viene un espacio y esto es el parámetro que se está utilizando en este caso, ¿sí? Y aquí abajo tenemos otro ejemplo, ¿sí? El comando es show, ¿sí? Y estamos pasando dos parámetros, ¿sí? IP y protocol. Ok, una vez hecho esto, vamos a hacer un par de pruebas en un emulador en este caso, ¿sí? Que es el GNS3, en el cual yo tengo agregado un router, ¿sí? Si yo puedo conectarme vía consola, dando clic derecho, le doy console, ¿sí? Entonces por default aparezco conectado en modo de ejecución limitado, ¿sí? Entonces tecleando el comando enable y dando enter, yo cambio a modo de ejecución privilegiado. Entonces vamos a aprovechar y vamos a ir probando un par de comandos, ¿sí? Y los tengo listados aquí en un archivo de texto, ¿sí? Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es cambiarle el, eh, el host, el nombre de host al router, y la segunda le vamos a poner password eh, de login en la consola. Ok, para ello, dado que ya estoy en modo de ejecución privilegiada, simple y sencillamente, ¿sí? Typeo configure terminal. Bueno, una cosa interesante de la línea de comando es que, ¿sí? Tiene autocompletación presionando tab, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo tecleo ter y presiono tab y él me completa. Lo otro es que yo podría dejar incompleto el comando y el iOS me lo va a reconocer, ¿sí? Lo voy a dejar completo y voy a dar enter. Entonces fíjense bien, el prompt, el indicador cambia. Entonces simplemente voy a typear el comando hostname y le voy a poner aquí Red 2010, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, inmediatamente cambia el indicador, ¿sí? Al nuevo nombre del equipo. Entonces, el siguiente paso, o nuestro siguiente paso aquí, será asignarle contraseña a la línea de consola o a la entrada por consola. Entonces, para ello, ya que estoy en modo de configuración global, ¿sí? Voy a teclear el comando line console 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense en el indicador que dice config line. Ok, ahora, si ustedes se fijan, usando el comando password, ¿sí? Y luego escribo el password que quiero definir, es password Cisco. Hasta aquí, lo único que he hecho yo es definir el password para la consola, pero todavía no le he dicho que me pida password al loguearme. Para ello, yo tecleo el comando login, ¿sí? Y ya con eso, eh, la próxima vez que yo me loguee, de hecho lo vamos a probar, ¿sí? Con exit me voy saliendo de cada uno de los modos, ¿sí? Hasta regresar al inicio. Entonces cuando trato de loguearme de nuevo, me pide password, ¿sí? Entonces tecleo el password Cisco. Entonces, de nuevo, fíjense que por default yo estoy en modo de ejecución limitado, ¿sí? Y el nombre que aparece ahí para el router es Red 2010, que es el que yo le definí. Cabe destacar hasta este punto que todos los cambios que yo he hecho, si se recuerdan, están en memoria RAM, ¿sí? O sea que si por alguna razón, bueno, apago el router virtual en este caso, ¿sí? Voy a perder toda la configuración. Ok, vamos a pasar a modo enable y nuestro siguiente paso será definir password para el modo privilegiado. Lo podemos hacer de dos maneras. De hecho, bueno, aquí está mal escrito, ¿sí? Una opción es usar el comando enable password, solo que por cuestiones de seguridad no se recomienda, ya que el password que nosotros definimos se guarda de manera no encriptada, así que vamos a usar el comando enable secret. Ven, hay que estar en modo de
configuración global. Ok, entonces decimos enable secret, luego 0 y le voy a poner Cisco también. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos. De hecho, aquí tengo un pequeño errorcito. Entonces debemos estar en modo de configuración para poder utilizar este comando. ¿Ok? Entonces lo vamos a probar de nuevo. ¿Sí? Me voy a salir. Bueno, puedo presionar control Z y automáticamente regreso al modo de ejecución privilegiada. Entonces me voy a salir. ¿Sí? Voy a volver a loguearme. ¿Sí? Entonces ahora me pide password para el modo de ejecución privilegiada. Si ustedes se fijaron, le puse el mismo. ¿Sí? Siempre Cisco. Ok, nuestra siguiente tarea será configurar una dirección IP para una tarjeta Ethernet. Y este router virtual que tengo tiene dos tarjetas fast Ethernet y dos seriales. Yo puedo utilizar el comando show IP interface, colocar brief y básicamente me va a mostrar todas las interfaces que yo tengo disponibles. ¿Sí? Este es el nombre de la interfaz, en este caso fast Ethernet 00, fast Ethernet 01 y dos seriales. Entonces vamos a asignar una dirección IP a la tarjeta fast Ethernet. De nuevo tengo que ir primero modo de configuración global y luego utilizo el comando interface y voy a colocar el nombre de la interfaz, ¿sí? Exactamente igual a como aparece en el listado. Entonces, de nuevo, observen que el prompt cambió y ahora dice config if. Entonces, lo primero será definir la dirección IP. Para ello, utilizamos el comando IP address. Voy a elegir esta dirección, ¿sí? Y luego viene la máscara de red. Simplemente damos enter. Por último, necesitamos activar la interfaz. Para activar la interfaz, nosotros utilizamos el comando no shutdown. Entonces, presionamos control Z para regresar al modo de ejecución privilegiada y vamos a verificar que la información haya sido aplicada. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Ahí aparece la dirección IP, dice el status es up y el protocolo es up. Eso significa que la tarjeta está encendida, perdón. De hecho, podemos dar un ping, ¿sí? Y debería funcionar. Ok. Otro comando interesante es el comando show IP route. Show IP route básicamente nos muestra la tabla de enrutamiento. En este caso no hemos definido ninguna ruta estática, ¿sí? Entonces lo único que nos aparecen acá son las redes a las cuales yo tengo conexión directa. Claro, si ustedes se fijan, acabo de configurar una interfaz fast Ethernet. Entonces aquí me dice que yo tengo conexión directa o estoy directamente conectado a esta red vía la interfaz fast Ethernet. ¿Ok? Bueno, eso es todo por esta vez.